Hola jóvenes, bienvenidos a un nuevo video más en el cual estaremos hablando sobre el mundo de los genes, dándole continuación a la unidad 10. La asignación ya está en el grupo de Classroom y también en el grupo de WhatsApp, y cualquier duda o consulta pueden realizarla, ¿verdad? Comenzando con el tema, vamos a hablar hoy sobre la herencia, y los principios de la genética son los mismos tanto para seres humanos como para otras especies de organismos eucariotas. Pero en la práctica, sin embargo, existen algunas diferencias muy importantes. ¿Qué diferencias podemos destacar? El número diploide normal de los cromosomas de una especie. En este caso, el número de cromosomas de la especie humana es de 23 pares de cromosomas, que esto nos da un total de 46 cromosomas. Pero de estos 23 pares, 22 pares o 44 cromosomas son autosomas, es decir, que son encargados de formar tejidos y órganos. Y un par corresponde, el último de los pares, el par 23, corresponde a los cromosomas sexuales. Y estos son solamente 2 cromosomas. En el caso de las mujeres, cromosoma sería XX, y en el caso de los hombres sería XY. Entonces es posible determinar el número y el tamaño, e incluso también la forma de los cromosomas de una célula somática de un organismo bien determinado, ya que siempre se constituye su carotipo. En las mujeres presenta una combinación de 44 cromosomas y el último par que sería XX, mientras que en los hombres el carotipo sería la combinación de los 44 cromosomas más la combinación de XY. ¿Y cómo sucede esto? Pues al producirse los gametos sexuales durante la meiosis, el número de cromosomas se reduce a la mitad. Entonces, los gametos femeninos, conocidos como óvulos, ¿verdad?, producidos por la mujer, van a contener 22 autosomas y un cromosoma X. Mientras que los gametos producidos por el hombre, que serían los espermatozoides, podrán tener algunas de estas dos combinaciones, es decir, el autosoma más X o, si no, los autosomas más Y. Y continuando con la determinación del sexo, pues la determinación del sexo se define en el momento de la fecundación y dependerá del tipo de gametos que se unen. En el caso de las mujeres, el óvulo, ¿cuántos autosomas posee? 22 y un cromosoma sexual X, mientras que los hombres pueden producir un gameto, ya sea un espermatozoide con 22 autosomas y un cromosoma X, o si no, 22 autosomas y un cromosoma Y. Y durante la fecundación, cada óvulo tiene las mismas posibilidades de ser fecundado por un espermatozoide que porta un cromosoma tanto X como Y. Entonces, en cada fecundación, la probabilidad de que nazca un individuo XX o un XY, es decir, una mujer o un hombre, es del 50%. Ahora, continuando con los caracteres ligados, tenemos que los patrones de herencia ligada al sexo son aquellos controlados por genes ubicados en los cromosomas sexuales, y que, a diferencia del cromosoma Y, la mayoría de los genes importantes para la supervivencia se ubican en el cromosoma X. Entonces, a las características regidas por los genes que son ligados a ese cromosoma X se les da el nombre de rasgos ligados al cromosoma X, y que en los seres humanos la descendencia masculina lleva solo un cromosoma X, por lo tanto, todos los genes para caracteres ligados al sexo provienen de la madre, y que en el caso de las mujeres reciben un cromosoma X del padre y uno de la madre. Y una manera de comprender las posibles combinaciones es que entre los óvulos y espermatozoides durante la fecundación se utiliza un cuadro de Punnett para observar la combinación posible de un alelo materno con un alelo paterno, y por cada gen estudiado se calcula aproximadamente las proporciones de los genotipos. Entonces, cuando se realizan estos cruces de algunos casos como enfermedades ligadas al sexo, se coloca un superíndice, que es la representación de estos alelos, y una letra mayúscula va a significar que el alelo es dominante, mientras que se representa con una letra minúscula, pues el alelo que va a representar es recesivo. Así que vamos a hablar sobre los alelos recesivos. Los alelos recesivos solo se pueden expresar o se hacen visibles cuando existen dos copias idénticas de ese gen.
uno que proviene del padre y otro que va a provenir de la madre. Y un alelo recesivo ligado a un cromosoma X se expresa en la mujer únicamente cuando ella lo presenta en ambos cromosomas, y cuando no, solamente va a considerarse como una portadora. Ya para el caso de un hombre, el alelo recesivo se va a expresar siempre, debido a que él posee una única copia de ese gen. Entonces, los desórdenes genéticos ocasionados por alelos recesivos ligados al cromosoma X son mucho más comunes en hombres que en mujeres. ¿Y qué ejemplos podemos mencionar? El albinismo, la anemia, la hemofilia y el daltonismo. Continuamos entonces con las enfermedades ligadas al cromosoma X. La primera de ellas es la hemofilia tipo A. Esta es causada por un gen recesivo ubicado en el cromosoma X, y esta enfermedad provoca problemas para la coagulación sanguínea, por lo cual los individuos que la padecen presentan un prominente sangrado, y es de un carácter recesivo que solo afecta al hombre. Entonces, para que un hombre sea hemofílico, el cromosoma X tiene que portar el gen que origina ese trastorno, y los casos de mujeres hemofílicas son bastante raros porque la probabilidad de recibir dos alelos mutados de este gen es bastante baja, porque además en estos casos la mayoría ni siquiera logran llegar a nacer, y generalmente sí pueden ser portadoras y pueden transmitir la enfermedad a su descendencia, pero no lo van a padecer como tal. La segunda enfermedad que podríamos mencionar sería el daltonismo, que es la dificultad para distinguir correctamente los colores, específicamente en algunos casos verdes y rojos. Y generalmente estos colores se ven grises, se ven totalmente grises, lo único que cambia es la tonalidad como tal. Y aquí les traigo unas pequeñas imágenes de ejemplo que, si usted no puede identificar alguno de esos números presentes en ellos, sí podría estar padeciendo algún tipo de daltonismo. Continuamos con los tipos sanguíneos y vamos a hablar sobre los genes, que en ese caso mencionábamos que podían ser dominantes o recesivos, es decir, que algunos tienen más probabilidades de manifestar un cierto rasgo característica que otros, y en el caso de la sangre ocurre igual, aunque no se aprecia a simple vista. Posee genes dominantes, que serían los genes A y B, y el gen O es recesivo, ya que indica la ausencia del gen A y el gen B. Y de esta manera, una persona que tiene un tipo de sangre AB tiene un gen A y otro B. Una persona que tiene un tipo de sangre A puede tener un gen A y otro AO. Pero siempre va a prevalecer el gen A porque es dominante, y el O, como es recesivo, no se manifiesta. Una persona en ese caso que tenga un tipo de sangre B puede ser BB o puede ser BO, pero de igual forma, como en el caso anterior, el gen O quedará oculto. Pero una persona que tiene un tipo de sangre O tiene ambos genes O, entonces sería OO, porque si tuviera uno solo, pues no se va a manifestar. Entonces, en este caso, cuando un padre tiene un tipo sanguíneo A, tiene los genes AO, y una madre tiene un tipo sanguíneo B, tiene los genes BO, sus hijos sí van a tener bastantes probabilidades de ser tanto tipo de sangre A, como tipo de sangre B, como tipo de sangre AB, como tipo de sangre O. Y el grupo sanguíneo al que pertenece una persona va a estar determinado por la presencia de un antígeno específico en la membrana de los eritrocitos. Y esto lo conocemos como los glóbulos rojos, ¿verdad? Y conforman su tejido sanguíneo. Y cuando hablamos de los antígenos, vamos a identificar que existen dos tipos de antígenos principales. Está el antígeno A y el antígeno B. Y el gen es el que va a regular qué antígeno estará presente en la membrana de los eritrocitos. Y estos pueden llegar a poseer varios alelos, y un antígeno pues va a ser una sustancia. ¿Y para qué va a servir? Su presencia dentro del organismo provoca una reacción inmunológica y va a permitir la fabricación de una molécula neutralizadora que es específica para este antígeno, y es lo que nosotros solemos llamar como un anticuerpo. Y cada persona va a poseer dos alelos del gen responsable del grupo A, B o si no del O. Y por tal razón va a existir 4 tipos sanguíneos diferentes. ¿Cuáles son estos 4 tipos sanguíneos diferentes?
Está el tipo sanguíneo A, el tipo sanguíneo B, el tipo sanguíneo AB y el tipo sanguíneo O. Y conocer el tipo sanguíneo de las personas permite saber su compatibilidad con otro grupo sanguíneo. Y en caso de ser donador o receptor de sangre e incluso de órganos, el grupo sanguíneo puede determinar a través de una prueba conocida como tipeo sanguíneo o tipificación ABO, y consiste en la extracción de una muestra de sangre con la ayuda de una lanceta estéril y descartable. Se coloca en 2 láminas de vidrio y luego se agregan reactivos para anti-A y anti-B, que serían los antígenos presentes, esperando a observar que se aglutinen, como que se coagulen de cierta forma. Si por el contrario no se observa aglutinamiento, entonces en ninguna de esas 2 soluciones va a decir o va a significar que la persona posee un tipo de sangre O. Y como pueden observar en el cuadro que está presente, se ven unos signos de más y menos. ¿Y qué es esto? Es la herencia del factor RH. Otro factor de importancia que debe tomarse en cuenta al llevar a cabo una transfusión sanguínea es la presencia del antígeno denominado factor RH. Y su nombre se debe a que fue identificado en la superficie de eritrocitos de una especie de mono del género Rhesus. Y dependiendo de la presencia o ausencia de este antígeno, las personas pueden clasificarse en 2 grandes grupos. Uno sería RH positivo y el otro RH negativo, según corresponda. En condiciones normales, las personas no poseen anticuerpos contra este antígeno en el plasma. Por lo tanto, la herencia del factor RH sigue un patrón mendeliano en que la condición RH positiva va a dominar sobre la condición RH negativa. Y por lo general, el tipo sanguíneo y el factor RH se toman en cuenta al realizar pruebas de tipificación sanguínea en las personas. Y es común escuchar que algún individuo posee tipo de sangre A positivo, A negativo, B positivo, B negativo, positivo o negativo, entre otras. Y en estos casos, el signo expresa cuál es la condición genética de una persona para el factor RH. Y si conocen qué tipo de sangre poseen, pueden identificar en esta tabla a qué personas con este tipo de sangre pueden donar y qué tipo de sangre ustedes podrían recibir al momento de necesitar ya sea sangre u órganos. Y aquí tenemos, por ejemplo, el caso de las personas que tienen un grupo sanguíneo tipo A positivo, pueden donarle a las personas que tengan un tipo de sangre A positivo y AB positivo. Y pueden recibir sangre u órganos de personas que tengan un tipo sanguíneo A positivo, A negativo, O positivo o negativo. Aquí hay 2 elementos que nos indican una característica bien interesante al momento de hablar de los antígenos que poseen. ¿Qué es lo que pasa con el grupo sanguíneo AB positivo? El grupo sanguíneo AB positivo solamente puede donar a el tipo de sangre AB positivo de igual forma, pero puede recibir donación de sangre y órganos de todos los grupos sanguíneos. Entonces se le va a llamar como receptor universal. Así que son muy afortunados, la verdad, porque pueden recibir ya sea órganos o sangre de cualquier tipo sanguíneo. Pero el otro caso contrario, tenemos al grupo o al tipo sanguíneo de los O negativos. Estos son conocidos como donantes universales y pueden donar a todos los grupos sanguíneos, a los A positivos y negativos, a los B positivos y negativos, a los AB negativos y positivos y al grupo O positivo, pero únicamente y solamente puede recibir sangre y órganos de O negativo, del mismo grupo nada más. Entonces, este se va a conocer de esta forma como un donante universal. Pero la condición que tiene es que por los antígenos que posee solamente puede recibir sangre de su mismo tipo. Y esto sería todo por la clase de hoy, chicos. Nos vemos en la próxima. ¡Chao!